Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Hampa Bruta, el canal donde desentrañamos las historias más crudas y brutales del crimen organizado. Aquí no hay censura, solo la verdad desnuda sobre los hombres y mujeres que han cruzado la línea entre el poder y la violencia. Hoy nos adentramos en un lugar que parece sacado de una distopía, el CECOT, la megacárcel de El Salvador, una fortaleza diseñada para encerrar a los criminales más peligrosos de Centroamérica, y a muchos que ni siquiera han sido juzgados. Un infierno en la tierra donde conviven las bestias más letales del crimen, la MS-13, el Barrio 18 y el Tren de Aragua. ¿Cómo se vive dentro de este coloso de concreto y acero? ¿Cómo es el choque entre los mareros salvadoreños y los despiadados soldados del Tren de Aragua? ¿Es el CECOT una solución real al crimen o solo un símbolo de un sistema que prefiere el castigo a la justicia? Hoy, en El Hampa Bruta, te llevamos a las entrañas del penal más temido de América. Ponte cómodo, si puedes, porque esta historia no te dejará dormir tranquilo. La noche en El Salvador es sofocante. El calor se aferra a la piel como un castigo invisible, y el aire huele a pólvora, metal oxidado y sudor frío. A unos 74 kilómetros de San Salvador, en un valle donde el eco de los fusiles alguna vez dictó la ley, se alza una estructura que desafía toda lógica penitenciaria, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Una fortaleza de concreto y acero, que no solo simboliza la lucha del gobierno contra el crimen, sino que ha reescrito las reglas del encarcelamiento moderno. Desde su inauguración en 2023, el CECOT ha sido más que una simple prisión. Es un mensaje, un grito de guerra contra las pandillas que por décadas convirtieron a El Salvador en un campo de batalla. Pero lo que comenzó como un arma contra la Mara Salvatrucha, MS-13, y el Barrio 18, ahora se ha convertido en un instrumento geopolítico. En un acuerdo sin precedentes, Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, pagó $6 millones para trasladar cientos de criminales venezolanos, miembros del Tren de Aragua, al CECOT. La prisión más grande de América Latina se ha convertido en un depósito de criminales sin patria, en una caja sellada donde la violencia se ahoga en su propio eco. Y así surgió el nacimiento de un monstruo de concreto. Construido en tiempo récord, el CECOT no es una cárcel cualquiera. En sus 116 hectáreas de terreno, con 236.000 metros cuadrados de estructura, alberga hasta 40.000 reclusos. Sus muros dobles de concreto armado, cercos electrificados y 19 torres de vigilancia lo convierten en una fortaleza impenetrable. Es imposible que salga un reo de aquí, sentenció el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. No había exageración en sus palabras. La distribución interna del penal es un reflejo del temor que genera lo que encierra. 8 pabellones, 256 celdas, sin ventanas, sin ventiladores, sin esperanza. Los internos duermen sobre planchas de cemento, se asean con agua controlada desde el exterior y hacen sus necesidades en retretes sin privacidad. No hay cubiertos ni platos. Cualquier objeto puede ser un arma. No hay visitas familiares. No hay contacto con el mundo exterior. Para los que rompen las reglas dentro del infierno, existe un nivel aún más profundo de castigo: los calabozos de aislamiento. Una celda oscura, con una losa de cemento como cama y un agujero en el techo como única fuente de luz. En este lugar, la mente se convierte en el peor enemigo. Muchos han salido de ahí convertidos en sombras de sí mismos, susurros de lo que fueron. Otros simplemente no han salido. ¿Y quiénes son los dueños? O mejor dicho, los que controlan este monstruo de concreto. Las reglas dentro del CECOT no las imponen los presos, como ocurre en la mayoría de las cárceles del mundo. Aquí el orden es absoluto. 1000 custodios, 250 policías y 600 soldados del ejército vigilan cada movimiento. Pero hay un detalle que pocos notan. Los guardias no tienen rostros. Todos están encapuchados. El anonimato es su protección.
Dice un exfuncionario penitenciario que pidió no ser identificado. Si sus rostros fueran conocidos, sus familias serían objetivos. Aquí, los custodios son dioses invisibles. Pero el control no es solo físico. Los internos han sido despojados de todo símbolo de identidad pandillera, sin tatuajes visibles, sin señas de lealtad. Lo que alguna vez fue su mayor fuente de poder, ahora es una maldición. Los mareros han sido reducidos a números, y con la llegada del tren de Aragua, la dinámica se ha vuelto aún más tensa. En una prisión donde los reclusos solo salen de sus celdas 30 minutos al día para hacer ejercicios en el pasillo central, la tensión se siente en el aire. Los nuevos inquilinos traen consigo códigos diferentes, una violencia ajena a las calles salvadoreñas. Pero aquí no hay espacio para disputas, solo hay espacio para la obediencia o el castigo. Los días pasan con la monotonía de una sentencia infinita. No hay motines, no hay fugas, no hay noticias del interior, solo el eco de los pasos de los guardias y el crujir del metal oxidado. Pero en un lugar donde todos han matado, la paz es solo una ilusión. Con la llegada de los integrantes del Tren de Aragua, se ha creado un nuevo infierno dentro del infierno. El 17 de marzo de 2025, un convoy de autobuses blindados recorrió las polvorientas carreteras de El Salvador. En su interior, encadenados de pies y manos, 238 hombres con rostros endurecidos por la vida en la clandestinidad esperaban su destino. No eran salvadoreños, no eran miembros de la MS-13 ni del Barrio 18. Eran soldados de un ejército criminal que nació en Venezuela y se expandió como un virus por toda América Latina, el Tren de Aragua. Cuando las puertas del Secot se abrieron para recibirlos, los pandilleros locales observaron en silencio. No hubo gritos ni amenazas, solo miradas de evaluación. En una cárcel donde la supervivencia se mide en respeto, los recién llegados sabían que estaban en territorio enemigo. Pero ellos también eran producto de la guerra. El Tren de Aragua, nacido en las cárceles de Venezuela, no es cualquier banda. Es una organización criminal transnacional, experta en secuestros, tráfico de drogas, asesinatos y extorsión. Sus miembros no se tatúan como los mareros salvadoreños, prefieren moverse en la sombra. No buscan el control de territorios, sino del dinero que fluye en ellos. En sus códigos, la lealtad se paga con sangre y la traición no se perdona. Desde su llegada al Secot, el equilibrio de poder dentro de la megacárcel ha cambiado. Aunque Bukele presume de que en su prisión no hay violencia interna, la realidad es que un penal de máxima seguridad no elimina la guerra, solo la silencia. Los mareros, por años dueños absolutos del miedo en El Salvador, ahora comparten espacio con una nueva generación de depredadores. En los pasillos, los murmullos en acentos venezolanos se entremezclan con el español golpeado de los pandilleros salvadoreños. Se observan, se estudian, pero no se enfrentan. No todavía. Porque en el Secot, el primero que golpea, pierde. El mayor castigo del Secot no es la violencia ni la brutalidad de sus guardianes, es la ausencia de todo. En el Secot no existe el tiempo. Los reos no tienen acceso a televisión, radio ni libros. No hay talleres de rehabilitación ni programas de reinserción. No hay visitas conyugales ni contacto con el exterior. Para los que pasan sus días dentro de esas paredes grises, el tiempo deja de existir. Las celdas, diseñadas para 75 prisioneros cada una, no tienen más que literas de hierro sin colchón. Las condiciones son tan extremas que algunos internos han comenzado a sufrir trastornos psicológicos severos. En los pabellones de castigo, donde la única luz entra por un pequeño orificio en el techo, la locura se convierte en el único escape posible. Un custodio que trabaja en la prisión, bajo condición de anonimato, lo describe así. No se escucha nada en las noches, no hay peleas, no hay gritos, pero a veces, cuando pasas por las celdas de castigo, puedes escuchar a los presos hablándole a la pared.
Se inventan conversaciones para no perder la cabeza. Algunos se ríen solos, otros simplemente se quedan mirando al vacío. En este universo de aislamiento, el concepto de poder cambia. Ya no importa cuántos asesinatos hayas cometido o cuántos tatuajes lleves en la piel. Dentro del Secot, todos son iguales, prisioneros de un sistema que no deja espacio para la redención. Si crees que los presos habían pensado en la fuga, es literalmente imposible. Su destino está sellado. Oficialmente, nadie ha escapado del Secot. La estructura de la prisión fue diseñada para que fugarse sea imposible. Puedes cavar un túnel durante años y nunca vas a llegar a ningún lado, explica un ingeniero que participó en la construcción. Las paredes están reforzadas con concreto de alta densidad y los suelos tienen sensores de movimiento. Si un preso intenta algo, los guardias lo sabrán antes de que termine de mover el primer ladrillo. Pero eso no significa que algunos no lo hayan intentado. En octubre de 2024, un grupo de reclusos del barrio 18 intentó sobornar a un custodio para que les facilitara herramientas y un mapa de las instalaciones. El plan fue descubierto antes de que pudiera concretarse. ¿El castigo? Trasladarlos a las celdas de aislamiento durante 90 días, sin luz, sin contacto con otros internos, sin más sonido que el de su propia respiración. Los que han vivido ese castigo no vuelven a ser los mismos. Algunos dejan de hablar, otros desarrollan un tic nervioso en los ojos o en las manos, y los más desafortunados salen convertidos en sombras de lo que alguna vez fueron. Pero aunque la fuga sea imposible, hay otra forma de salir del Secot: la muerte. Desde su apertura, las condiciones extremas de la prisión han pasado factura. Se han registrado varios fallecimientos, la mayoría por enfermedades no tratadas o por el desgaste físico extremo, pero nadie habla de ello. Para el gobierno, en el Secot no hay muertos, solo nombres que desaparecen de la lista de prisioneros. En una prisión donde los custodios están encapuchados, los prisioneros no tienen nombres y el tiempo no existe. El Secot se ha convertido en algo más que una cárcel. Es un agujero negro donde los criminales son tragados y olvidados. Pero mientras el mundo exterior sigue girando, en su interior hay un enfrentamiento silencioso. Dos fuerzas del crimen organizado comparten un espacio que no fue diseñado para la convivencia. Los mareros y el Tren de Aragua no han declarado la guerra dentro del Secot, no porque no quieran, sino porque saben que el enemigo no es el otro bando. Su enemigo en el monstruo de concreto es el sistema que los mantiene enterrados en vida. Entonces, ¿cómo conviven el Tren de Aragua y la MS-13? Dentro de las paredes del Secot, el aire está cargado de tensión. Mareros y soldados del Tren de Aragua comparten el mismo espacio, pero no han cruzado la línea de guerra. Al menos, no aún. Los miembros del Tren de Aragua llegaron con el peso de la incertidumbre. Estaban en tierra hostil, rodeados de pandilleros que controlaron las calles de El Salvador durante décadas. Pero en poco tiempo, los venezolanos comenzaron a hacer lo que mejor saben: adaptarse y dominar desde las sombras. Uno de los primeros signos de su influencia se vio en el mercado negro de la prisión. Aunque el Secot se presenta como un lugar donde la corrupción y el tráfico interno están erradicados, la realidad es otra. Siempre hay maneras de obtener lo que uno quiere: drogas, cigarrillos, comida extra o incluso armas improvisadas. El Tren de Aragua, con su historial en el contrabando dentro de prisiones venezolanas, rápidamente encontró la forma de infiltrarse en este submundo. Los mareros lo notaron, lo toleraron al principio, pero el respeto dentro de estas paredes no se da, se impone. Un custodio, que pidió el anonimato, relata lo que pasó la noche del 5 de mayo de 2025. Nos llamaron por un disturbio en el módulo 4. Cuando llegamos, vimos a dos reos tirados en el suelo, uno del tren y otro de la MS. Había sangre, pero ninguno de los dos gritaba. El mensaje estaba claro: esto no era un simple pleito, era un aviso.
Los enfrentamientos directos siguen siendo raros, porque todos saben que el castigo en el Secot es peor que la muerte, pero las alianzas y las traiciones se están gestando en la oscuridad. Y cuando finalmente estalle la guerra dentro de la prisión, será una batalla que hará temblar hasta los muros de acero reforzado. Y os preguntaréis entonces si la megacárcel de Bukele es un infierno necesario. El Secot ha sido aplaudido y criticado en igual medida. Para muchos salvadoreños es la culminación de una promesa de seguridad. Las calles están más limpias, los barrios más tranquilos. En un país donde la vida siempre estuvo marcada por la violencia, el miedo ha cambiado de bando. Pero para los defensores de los derechos humanos, el Secot no es una cárcel, sino un cementerio de vivos. No hay rehabilitación, no hay segundas oportunidades, solo castigo y aislamiento hasta que los internos se convierten en sombras de sí mismos. El modelo de Bukele ha sido imitado y cuestionado a nivel internacional. Donald Trump, al ver el éxito mediático del presidente salvadoreño, no tardó en usarlo como parte de su estrategia de mano dura contra la migración y el crimen organizado. El acuerdo de los 6 millones para enviar a los criminales del Tren de Aragua a El Salvador es solo el comienzo. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que otros países adopten medidas similares? El periodista Roberto Valencia, quien ha visitado cárceles por más de 15 años, lo resume con una frase escalofriante: aquí no se rehabilita a nadie, aquí se entierran personas en vida. Las imágenes de hombres calvos, sin tatuajes visibles, sentados en filas perfectas, con la mirada vacía y los cuerpos consumidos por la monotonía, ya son parte del imaginario colectivo. Son las fotos que Bukele muestra con orgullo al mundo. La victoria sobre el crimen en El Salvador tiene un rostro, y es el de los condenados a la nada. El Secot es la prisión más grande de América, y posiblemente la más aterradora. Pero la gran pregunta que queda en el aire es, ¿funciona? Las cifras de homicidios en El Salvador han caído drásticamente. Las extorsiones han disminuido. Los barrios que antes eran campos de guerra ahora son transitables. Bukele ha logrado lo que ningún presidente salvadoreño había conseguido en décadas: el control total sobre las pandillas. Pero, ¿se podría decir que el coste ha sido muy elevado y no el monetario? El Secot no diferencia entre culpables y sospechosos. Hay cientos de personas encerradas sin juicio, detenidas por perfil criminológico, más que por pruebas concretas. Se ha detenido a jóvenes sin antecedentes solo por parecer pandilleros. En algunos casos, familias enteras han quedado destrozadas porque un hermano, un primo o un padre desapareció dentro de la megacárcel sin fecha de salida. Informes periodísticos también han destacado casos de personas detenidas sin pruebas concretas. Por ejemplo, un artículo de El País relata cómo el gobierno de Nayib Bukele ha implementado una línea para que la ciudadanía denuncie a supuestos colaboradores de las pandillas, lo que ha llevado a que muchos salvadoreños utilicen este recurso para saldar venganzas personales, resultando en la detención de individuos sin antecedentes penales. En un mundo donde la línea entre justicia y venganza es cada vez más delgada, el Secot se erige como el símbolo máximo de la guerra contra el crimen. Un recordatorio brutal de que el precio de la seguridad puede ser tan alto que muchos terminan preguntándose si valió la pena. Dentro de sus muros, los mareros y los soldados del Tren de Aragua esperan. Esperan el día en que la presión sea insoportable, el día en que el infierno que Bukele construyó estalle desde adentro. Porque si hay algo seguro en el mundo criminal, es que ninguna cárcel es eterna y ningún régimen dura para siempre. El Secot es el reflejo de una sociedad que, cansada de vivir con miedo, ha decidido responder con la misma brutalidad que el crimen que la atormenta. Pero, ¿hasta dónde es justo castigar sin rehabilitar? ¿Hasta qué punto la solución se convierte en un nuevo problema? No hay duda de que la violencia de las pandillas en El Salvador exigía medidas extremas, pero
Cuando un país opta por encarcelar primero y preguntar después, se arriesga a convertir la justicia en una cacería indiscriminada. Y cuando se encierra a miles en un lugar donde no hay esperanza, solo queda una pregunta. ¿Qué pasará cuando ya no tengan nada que perder? El Tren de Aragua, la MS-13 y el Barrio 18 son solo los nombres de hoy. El crimen no muere, solo se transforma. Y si la única respuesta es la represión sin control, la historia nos ha demostrado que el caos siempre encuentra una grieta para escapar. Esto ha sido El Hampa Bruta, donde el crimen no tiene glamour ni censura, solo la verdad desnuda de un mundo donde la violencia es la única ley. Si te ha gustado este episodio, dale like, suscríbete y activa la campana para más contenido sobre el lado más oscuro del crimen organizado. Nos vemos en el próximo capítulo, si es que el destino nos lo permite.